Hola, espero que estén de lo mejor. Soy su presentador Carlos Flores y en este podcast reñoño estaremos hablando de muchos temas muy interesantes, controversiales y de actualidad. El tema que nos compete hoy es: ¿sigue valiendo la pena estudiar una carrera universitaria? Vamos a ello. Para empezar este podcast me gustaría hablar sobre qué significa estudiar o ir a la escuela. La escuela es un constructo social, el cual versa sobre que nosotros debemos ir a un lugar específico para que alguien que sabe más que nosotros nos imparta conocimientos de diferente índole. Eso con el propósito de que tengamos un desarrollo social en todos los sentidos, ¿no? Y que aprendamos sobre nuestro entorno y desarrollar en nosotros pensamientos críticos y demás. Nos dicen que yendo a la escuela los profesores nos van a inculcar valores y demás conocimientos muy importantes. Y así empezamos desde la educación inicial, el kinder, la primaria, secundaria y preparatoria. Y de ahí la universidad. Y es de lo que viene este tema. ¿Sigue valiendo la pena estudiar una carrera universitaria? Bueno, les quisiera mencionar de que muchas veces hay mucha presión social sobre nosotros, quienes en algún momento o van a elegir una carrera universitaria, de nuestros padres, de amigos y de mucha más gente que nos dicen de que si tú no estudias una carrera universitaria, realmente no eres alguien de bien o alguien productivo. O eso es lo que nos han hecho creer. Que si no hacemos lo que está visto o aceptado socialmente, ya no somos gente de bien o productiva. Lo cual es una visión muy errónea y mucha gente sigue creyendo en esto. Hasta yo mismo en algún momento me la creí. Pensé de que no había otro camino, de que si no hago lo que todos hacen generación tras generación, no sería alguien en la vida. En este podcast no quiero que pienses que estoy incitando a que no estudies o no vayas a la escuela. En este podcast quiero que reflexiones mucho más sobre qué significa ir a la universidad. Que no te quedes yendo sin reflexionar de por qué estoy aquí y qué quiero para mi vida. No, de esto versa el podcast. Cada quien al final de cuentas tiene la decisión si ir o no. Ya depende de cada persona y de lo que quiera hacer con su vida. Me gustaría mencionar de que se ha visto en los últimos años aquí en México un sistema educativo fallido, el cual trata sobre la memorización. Por ejemplo, nos dicen los profesores, te tienes que aprender las capitales de quién sabe cuántos países, tienes que aprender los elementos químicos, entre muchos otros temas, los cuales a gran parte no le hace sentido o no es algo significativo para ellos. ¿Y por qué? Aquí el sistema educativo versa más sobre qué conocimientos debe tener alguien en general y no piensa en qué conocimientos le gustaría tener alguien en general, porque todos, para empezar, nos gustan diferentes cosas y aprendemos de diferente forma. ¿Y qué hace el sistema educativo? Nos envuelve a todos juntos en hacer lo mismo vez tras vez, lo cual no está dando resultados. Yo recuerdo que cuando estaba en la primaria había un examen, se llamaba enlace. Realmente desconozco si aún se sigue aplicando. Y en este examen era de conocimientos generales, matemáticas, español y demás materias. Y entonces la mayoría de los niños salían terriblemente mal. ¿Y por qué creen que esto pasaba? Porque solo nos daban libros, leer, y no nos incitaban a nosotros a hacerlo por nuestra cuenta, sino eran órdenes. Y realmente así no se adquiere el conocimiento. El conocimiento nace del deseo de uno de aprender. Entonces yo creo que desde muy pequeños nos están dando ideas erróneas de qué debemos ser o cómo debemos aprender. Y así vamos creciendo con un disgusto hacia la educación. Se puede ver. Son contados los casos de personas que realmente dicen: qué padre,
Hoy voy otra vez a la escuela a aprender. La mayoría se siente en una constante obligación de aprendizaje, de que si no aprendes, si no pasas las asignaturas, lo cual se vuelve algo cuantitativo y no cualitativo, no tendrás éxito en la vida. Y no nos han dicho, persigue tus sueños, lo que quieres ser. Y si tus sueños son no ir a la universidad, sino dedicarte a algo, o ese tiempo que pudiste invertir en la universidad, invertir en otra cosa, si esto te hace feliz, ve por ello. No, nunca nos mencionan esto. Siempre nos dicen, haz lo que han hecho muchos otros para que tal vez te vaya bien. Porque seamos honestos, la universidad no te garantiza absolutamente nada. ¿Qué significa perseguir tus sueños? Perseguir tus sueños significa hacer lo que quieras. Que la gente diga lo que quiera sobre ti, que te critique, pero todos esos comentarios malos, hacerlos a un lado, tú ir por tu meta, ser lo que te haga feliz y hacer lo que te haga feliz. Eso significa perseguir tus sueños. Y aquí es un factor muy importante. Porque ¿qué pasa? Normalmente cuando uno escoge una carrera universitaria e ingresa a una institución, tiende un error. Tiende a hacer lo que los demás le digan que haga. O elegir bajo presión. ¿Y qué pasa? Cuando a alguien no le gusta lo que está haciendo, e imagínate, 4 años y medio, lo que tarde la carrera, medicina, 7 años. Imagínate estar gran parte del año estudiando y haciendo algo que no te hace feliz. Eso podría generar un conflicto contigo muy grave. Y es donde nadie debe llegar. Sino debe llegar al lugar que le haga feliz. Hacer lo que le haga feliz. Entonces, tal vez uno elige por presión, voy a hacer esto. ¿Y qué pasa? En muchos casos terminan desertando de la escuela. Es la famosa deserción escolar en la universidad. Pues, la excepción puede ser por muchos factores, pero ahorita nos estamos concentrando en el factor de no ser feliz. Entonces te sales, no sé, tal vez al primer semestre, al segundo semestre. Hasta se pueden salir hasta la mitad de la carrera, casi acabando en algunos casos extraordinarios. Te sales y todo ese tiempo que estuviste, todo ese esfuerzo, y esfuerzo de más, porque cuando a alguien no le gusta algo, hace un esfuerzo mayor, desperdiciado. Y algo que me han dicho en la vida y he aprendido, que el tiempo es oro. Con el tiempo puedes hacer cosas muy grandes. Y se tiene que saber aprovechar, saber trabajar con él, no ir en contra de él. Por lo que si tu sueño es dedicarte a algo que no necesariamente lleva una preparación profesional, es válido. Nos han hecho ver que no, pero claramente es válido. Aquí es hacer lo que quieras, que te haga feliz. Entonces, ¿qué se debe hacer? Dedicarte a tus sueños. Si tu sueño es ir a la universidad, ser un gran abogado, un gran doctora, comunicólogo, ve por ello. Pero si tu sueño, por ejemplo, es yo quiero emprender un negocio, tal vez necesites trabajar al inicio, ser empleado, pero luego todo ese esfuerzo, todos tus ahorros se pueden ir para que tú emprendas algo, un pequeño negocio, y ese pequeño negocio, puede crecer exponencialmente. Uno nunca sabe, la vida a veces da muchas vueltas. Entonces, este es, por ejemplo, si quisieras emprender, pero igual existen muchas otras profesiones que te pueden dar mucho éxito. De hecho, vamos a poner, la música es una profesión muy buena. ¿Cuántos músicos son grandes compositores, cantantes, grandes bajistas, bateristas, por ejemplo, y no necesitaron esencialmente de una educación para desarrollarse profesionalmente en la música, ya cuando alguien ya trabaja con disqueras, por ejemplo? Entonces, si en tu caso es la música, el arte, demás, la danza, la actuación, no es necesario en muchos casos ir a una universidad. Claramente existen carreras, pero en muchos casos no es necesario. Uno lo aprende preparándose, sí, pero no yendo a una universidad y que te diga un título que tú eres capaz para hacer esto. Uno es capaz de hacer cierta cosa cuando lo demuestra. Créanme que hay muchos profesionales que tienen su título ahí pegado en la pared,
que son incapaces de hacer cosas que estudiaron en su carrera. Aquí es donde vuelvo a mencionar, la universidad no te garantiza absolutamente nada. Lo que sí quiero decir a favor de la universidad es que si tú combinas universidad, experiencia, puedes lograr hacer cosas muy grandes, ¿no? Pero si tu meta no es esa, dedicarte a algo que necesita una carrera, no te preocupes, déjame decirte que hay muchas más salidas y que no debemos en todo caso escuchar a personas que no viven tu vida. Cada quien vive a su manera y eso se debe respetar, ¿no? No, por no tener una carrera, vales menos. Eso no es válido, eso no tiene sentido en mucho. Entonces, perseguir tus sueños es la clave para la felicidad. No vale la pena estudiar para ser alguien infeliz. Para continuar, me gustaría mencionar este tema, que es hacer tus oportunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente, y está de una cierta forma implícita en la educación, nos enseñan y forman profesionales que en muchos casos van para ser empleados de alguna institución o empresa, privada o pública. No quiero decir que esto esté mal, pero sí es un poco preocupante de que la gente sea conformista. ¿Qué quiero decir? De que siempre estés trabajando para alguien más y así tus 30 años y que tu retiro y hacer eso. Cuando hay muchos más caminos. El emprendimiento, por ejemplo, es uno. Uno hace sus oportunidades. Uno es su jefe. Uno da empleo a los demás, ¿no? Y no esperas que te den empleo. Eso, el emprendimiento, combinado con la experiencia, forma grandes personas y grandes empresas. Entonces, aquí es hacer tus oportunidades, que es enfocar todo tu potencial hacia lo que amas y poco a poco desarrollarlo, que lo tengas bien desarrollado, puedes emprender un proyecto, ¿no? Musical, como dije, de ventas, y en muchos casos tú eres tu jefe. Y si creces puedes dar empleo a los demás. Y aquí se trata de ir más allá y no ir a donde nos dicen que debemos ir. Se ha visto que el trabajo acá en México de muchos profesionistas está muy mal pagado. Te doy ejemplos. Puede ser de que tu maestro o cierta persona tenga 20,000 doctorados y demás, pero por el sistema que llevamos, el sistema social y económico, no permite a esas personas que merecieran ganar más, pues ganar más, ¿no? A veces muchas personas se conforman con lo mínimo, porque dicen, es mejor tener algo, una chamba, que no tener nada. ¿Qué pasa? Se avientan 30 años haciendo lo mismo. Entonces, aquí se debe buscar de que si te vas a aventar 8 años estudiando, todo ese potencial lo uses para construir algo grande y no esperanzarte, por ejemplo, del gobierno, de otras personas o instituciones para que tú crezcas profesionalmente. Cuando tú puedas hacerlo por tu cuenta, no hay que quedarnos con los brazos cruzados, eso es muy importante. Hay muchas más salidas y siempre hay que procurar, independientemente a lo que te dediques, hacer nuestras oportunidades, ser independientes. Creo que es una forma de tener mejores ingresos y ser más felices, porque no va a haber alguien que nos esté diciendo constantemente qué hacer. No, nosotros debemos ser responsables y cuidar lo que creamos. Para concluir este podcast, me gustaría responder a la incógnita, la cual es el título del podcast, que es: ¿vale la pena seguir estudiando en la universidad? Sabiendo todo lo anterior que he mencionado, yo puedo decir de que vale la pena si es tu sueño. Por ejemplo, si es tu sueño ser el mejor arquitecto, el mejor doctor, estudia la escuela y todo lo que necesitas para hacerlo, ¿no? Porque en este país lo que se necesita es gente preparada para esos puestos tan importantes que se necesita gente preparada. Para todo hay personas. Entonces, si ese es tu sueño, ve adelante.
estudia mucho, esfuérzate, saca posgrados, haz todo lo necesario, pero si eso es lo que realmente te hace feliz. Si tú estás siendo presionado o si realmente eso no es lo que te hace feliz y tienes miedo que digan los demás, yo te diría, no hagas caso a lo que digan los demás. Escúchate, conócete, reflexiona, porque es tu vida y no la de los demás, y eso no entiende mucha gente. Entonces, ve por lo que realmente te gusta y no dudes. Puede ser que a veces sientes de que esto no está funcionando, que no es así. Pues la persistencia y el amor con el que haces las cosas harán que tengas éxito. Y así se podrá tener tanto profesionales felices como gente que se dedique a otras actividades felices y no habrá nadie infeliz. Porque, siendo honestos, hay mucha gente en muchos trabajos que son muy infelices. Pero como ya es tarde, no sé, tienen muchas responsabilidades, le es mucho más difícil revertir eso. ¿Para qué llegar a ese grado? Si tú tienes la posibilidad de ser feliz desde un comienzo, hazlo y no tengas miedo. Eso sería a lo que quiero llegar. Si les gustó este podcast, recuerden darle manita arriba. También pueden seguir en mis redes, tanto Instagram como Twitter, y también en mi página de Facebook. Bueno, espero y este podcast haya sido de su agrado. Recuerden comentar qué les pareció, qué tema les gustaría que yo hablara. Aquí vamos a hablar absolutamente de todo. Bueno, esto sería todo. Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar este podcast. Bye bye.